Gracias, Ciclus, por la oportunidad de venir a compartir el trabajo que se hace. Y sí, efectivamente, tengo aproximadamente 17 años manejando los grupos de tercera edad y los grupos de ayuda mutua en un centro de atención primaria en la cual me desempeño todos los días y pues en la práctica privada. Y la verdad es que es algo que me llena mucho, que me apasiona el trabajo con los adultos mayores y pues por supuesto que la educación en diabetes. Entonces, la plática, hice una presentación, está un poco amplia, sin embargo, bueno, la voy a manejar de una manera mucho más sencilla para que podamos darle paso a las preguntas, a las respuestas y sobre todo que está muy encaminada hacia la población. Siendo nosotros educadores en diabetes, debemos de tener la capacidad de poder manejar la información tanto con los profesionales de la salud como a la población en general, porque esto me va a permitir entablar una buena comunicación con la persona con la que estoy trabajando y a partir de ahí formar un plan de trabajo, un plan de cuidados que tiene que ser, por supuesto, centrada en la persona. Y bueno, para esto es necesario e indispensable hacer una valoración gerontológica integral, que bueno, más adelante lo vamos a ver, para que esto tenga un buen resultado. Y bueno, pues entonces entrando ya como tal en la materia de lo que son los adultos mayores y la diabetes, pues efectivamente la Organización Mundial de la Salud comenta que hay alrededor de 140 personas, 140 millones de personas en el mundo que padecen diabetes mellitus y que se espera que esta cifra se eleve a 300 millones para el año 2030, por lo cual el panorama que nos aqueja pues no es muy alentador. Aunado a esto, bueno, las políticas en salud cada vez van siendo más estrictas y de tal forma que no tenemos otro tratamiento más que hacer educación en diabetes. Y no solamente la educación en diabetes, sino hacer trabajo en comunidad. No hay más. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Lamentablemente la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en nuestro país y de las que más complicaciones deja, estas complicaciones incapacitantes, estas complicaciones que dejan en la dependencia funcional a gran parte de las personas, de tal forma que tenemos ya que actuar a medida de esto. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues dada la diversidad de los adultos mayores, tenemos que hacer una valoración para saber su capacidad funcional y cognitiva, para saber cómo va a ser este abordaje en los pacientes. Tenemos que valorar también, por supuesto, sus redes de apoyo, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos que tomar muy en cuenta, desde luego, todo su entorno biopsicosocial y a partir de ahí, como ya lo mencioné, formar un plan de cuidados. Entonces, eh, vamos a ver que seguramente algo que nos preguntamos muy a menudo es cuáles son las cifras meta en la glucosa hablando de adultos mayores. Y bueno, de acuerdo a la ADA y a la Asociación Mexicana de Diabetes, tenemos que una glucosa en ayuno debe mantenerse de 80 a 130 miligramos por decilitros. A la hora de dormir, tenemos un rango de 80 hasta 180 y bueno, una hemoglobina glicada de menos de 7 a 7.5, podríamos decir que estamos en control. De la misma manera, una presión arterial de menos de 100. Hablábamos de, bueno, de las glucosas en ayunos, que es de 80 a 130, a la hora de dormir de 80 a 180, estamos en rango, y una hemoglobina glicada de menos de 7 a 7.5, estamos dentro de las cifras de control, en las metas de tratamiento, y hablando de la presión arterial, por supuesto que tendría que ser menos de 140/90 para estar en rango de control. Hablando de adultos mayores, ajá, que sabemos que adultos mayores, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de 60 años y más. Sin embargo, bueno, dentro de este proceso del envejecimiento, pues también tenemos que tomar en cuenta estas cifras. Y bueno, hablando de las complicaciones, ¿cuáles son las más frecuentes con las que se presentan con mayor, eh, eh, que se presentan en la población? Son, por supuesto, la retinopatía diabética, la nefropatía, las enfermedades de las arterias, las cardiopatías, las enfermedades periodontales, que es algo que dejamos un poquito de lado, nos centramos en otras enfermedades, sin embargo, no le damos tanta importancia a la parte de la salud dental, que también es algo que debemos de tomar muy en cuenta,
no estamos acudiendo al dentista de manera adecuada y subsecuente, siempre lo dejamos al último. Y otra de las cosas que tampoco tomamos muy en cuenta es el acudir al podólogo. Entonces, bueno, también ahí es importante hacer acudir con estos profesionales de la salud para una valoración. Hablemos un poco, pues, de la capacidad funcional. ¿Sí? Estos comprenden los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Y esto tiene que ver con todas las personas. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me apasiona hacer? Y esto me permite ser y tener una capacidad funcional adecuada para hacer todo esto que ya que hemos platicado. Esta también tiene que ver con una capacidad intrínseca y esta capacidad intrínseca es una combinación de todas las capacidades físicas, mentales y mentales con las que cuenta una persona. Tenemos que valorar, por supuesto, también su entorno y el cómo interactúa esta persona con otras personas y con el entorno, algo bien importante y que a veces dejamos de lado a la hora de prescribir un tratamiento, y no hablando solamente de la diabetes, sino en general. Pocas veces valoramos este entorno, pocas veces valoramos esas interacciones que hay. Hablando de la capacidad intrínseca, tiene que ver con las características personales, cómo soy, mi carácter, mis hábitos, todas mis características de salud, mi herencia genética, ¿sí? ¿Qué es todo lo que me rodea? Mi hogar, quién está dentro de mi hogar, cómo es ese engranaje familiar en el entorno en el que me desenvuelvo, en el entorno laboral y social, porque no soy un ser aislado que nada más esté en el hogar, no tengo que, también interactúo de manera en el trabajo, en la parte social, cómo interactúo, cuáles son las redes de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son los abordajes ante los eventos adversos? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer cuando hay un estado de emergencia? Y también, aparte de las políticas públicas, que podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver las políticas públicas aquí? Pues mucho, definitivamente, el cómo se generan las leyes, en cómo se generan estas situaciones que muchas veces se dan desde las altas esferas del poder, pero que no conocen la problemática de las personas para las que están trabajando. Entonces, para una persona que va a generar políticas públicas, necesariamente necesita conocer eh, cuáles son las necesidades de las personas que viven con diabetes, de las personas adultas mayores, no solamente es trabajar con y para ellas. Esas son las políticas públicas que realmente nos hacen falta. ¿Y quiénes seríamos? En muchas ocasiones somos los profesionales de la salud, los portavoces para que se oigan estas necesidades que se gestan y que nosotros estamos en el día a día. Muchas ocasiones no se ven sentados atrás de un escritorio y se empiezan a formar políticas públicas, pero que no tienen gran impacto. Entonces, nosotros somos de esta manera quien podemos inferir en estas políticas, ¿sí? Tengo que valorar también el acceso a los servicios de salud y bueno, algo que llegó para quedarse, que es la nueva normalidad, pero pues ya no es nueva, es ya una realidad en la que ya ahora estamos viviendo, que también tenemos que tomar en consideración esta parte, ¿sí? Para hablar de la valoración integral, tenemos que hablar, por supuesto, de una atención multidisciplinaria y sobre todo centrada en la persona, es decir, individualizar el tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Tenemos que valorar los hábitos de vida, los procesos de salud de enfermedad, por supuesto, los aspectos psicológicos, es decir, cómo está cognitivamente, emocionalmente, todos los aspectos sociales. De la evaluación sensorial tenemos que ver la parte auditiva, la parte visual, la capacidad funcional, como era lo que comentábamos hace un momento, de las actividades de la vida diaria, de si es un paciente independiente, si es semidependiente, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Si esta valoración permite al educador en diabetes y al equipo de salud dar seguimiento y elaborar un plan de cuidados, como ya lo mencionábamos, centrado en la persona, tenemos que hacer primero la valoración, después planificación, es decir, cómo vamos a formular este plan de trabajo, la implementación y, por supuesto, evaluación. Esto lo tenemos que hacer de manera constante porque no siempre nos va a funcionar lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambio.
Entonces, tenemos que en cada consulta hacer una valoración y una evaluación de cómo se están dando estos planes de cuidado, si me está sirviendo, si no me está sirviendo, si está funcionando este plan de tratamiento. Tenemos que tener, por supuesto, una comunicación, porque estamos hablando de pacientes adultos mayores. Hay que tomarse el tiempo necesario, no encimarnos la consulta, porque debemos de darle el tiempo suficiente para que esta persona pueda explicar a detalle cuál es lo que le aqueja. Tenemos que evitar, por supuesto, distracciones auditivas y visuales. En muchas ocasiones es lamentable que llegamos con el médico, con el psicólogo, etcétera, y están con el celular, están distrayendo, están sin estar, están pensando en otras cosas y se ve a través de ese lenguaje no hablado y que la persona lo alcanza a percibir. Entonces, definitivamente tenemos que tener el tiempo necesario para brindar una comunicación asertiva y de calidad. Tenemos siempre que hablar de cerca, de frente, sobre todo para aquellas personas que auditivamente ya no nos escuchan bien, que tienen problemas de hipoacusia. Tenemos que hablar lento, claro, fuerte, por supuesto, ¿sí? Recordemos que a veces con la edad esa capacidad auditiva va disminuyendo. Tenemos que utilizar, por supuesto, frases cortas y sencillas, ¿sí? Y tener siempre a la mano carteles, folletos, algo que nos permita explicarle al paciente de qué manera puede seguir un tratamiento. Nos vamos a encontrar con pacientes que no saben leer ni escribir, entonces que sean vistosos para que esto nos permita tener una mejor comunicación y que ellos comprendan de lo que les estamos hablando, ¿sí? Hablemos pues entonces de los 7 comportamientos de la valoración gerontológica integral. Entonces yo hice una fusión de los 7 comportamientos de el autocuidado de la diabetes con las capacidades funcionales, con la valoración gerontológica integral. Hablábamos de estos 7 comportamientos, que es el tratamiento farmacológico, que tiene que ver con el automonitoreo, los retos diarios, que tener siempre una actitud positiva, las actividades básicas de la vida diaria es mantenerse activo, y en cuanto a la nutrición, comer equilibradamente, y de nuestras redes de apoyo. Entonces, esta valoración cognitiva sí tenemos que hacerla necesariamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros, si bien como educadores en diabetes, si tengo la carrera de medicina, bueno, podré prescribir un medicamento, pero si no tengo esa facultad, solamente me queda revisar esto, pero tengo que valorar efectivamente si este tratamiento que yo le estoy dando lo está comprendiendo, si sabe leer, si sabe a qué hora se tiene que tomar tal o cual medicamento. Tengo que saber si me está entendiendo, si sabe a qué horas y qué medicamentos, porque también encontramos que hay demasiada polifarmacia. Entonces, entre tantos medicamentos, pues se hacen bolas y de repente, pues no saben cuál se va a tomar a qué hora o si ya se lo tomaron. Entonces, esto es lo que tengo también que valorar. Sí, hay que, por supuesto, valorar lo que comentábamos, la salud general, el objetivo y el tipo de tratamiento puede variar de persona a persona, aún siendo adultos mayores, inclusive, perdón, si una pareja de adultos mayores que vive con diabetes, aunque sean los dos, no tienen el mismo tratamiento. Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación y de de estar centrados en la persona. ¿Sí? Lo que comentábamos, la polifarmacia. Hay medicamentos que son los que receta el médico, los que receta el internista, los medicamentos naturales que se venden a libre demanda, los que me dijo la tía, la comadre, los que me prescribieron las amigas y que parece que, pues, ¿qué crees que a mí me funcionó este? Ah, bueno, pues me lo voy a tomar. Y entonces es una bola de medicamentos y a veces tenemos 2 o 3 medicamentos para una misma patología o medicamentos que hacen interacción y al tomárselos juntos, pues ya no me está haciendo ningún daño. Entonces, esto lo tenemos también que valorar. Insisto, si no soy médico, únicamente me queda hacer esta anotación, pero no voy a modificar hasta que no sea valorado por el médico, por el internista o por su médico tratante. Nosotros como educadores en diabetes
tenemos únicamente esta parte de ser la guía. Sí podemos darnos cuenta como profesionales de la salud que hay una interacción, sin embargo, por cuestiones de ética, debemos dejar que sea el médico quien prescriba este medicamento. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, tenemos que decirle al paciente que tiene que conocer indispensablemente el nombre del medicamento que se está tomando, la dosis, el horario, el cómo y dónde guardarlo, si es insulina, en qué parte del refrigerador va, si son pastillas, dónde deben de colocarlas, qué hacer en caso de viaje o que se vayan, que salgan de paseo o que se queden 2 o 3 días en la casa de algún hijo, etcétera. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Sí? En cuanto a cómo ajustar las dosis, esto lo comentaba, necesariamente tiene que ser el médico tratante, ¿sí? Cómo manejar en forma segura y desechar los materiales en el caso de las insulinas, ¿sí? ¿Cuáles serían estas, cómo organizar la medicación? Pues hay que hacer apoyo con la utilización de un pastillero, hacer una lista con toda la medicación y ponerla en un lugar visible con letras grandes para que me acuerde de qué medicamento, a qué horas me lo tengo que tomar, a lo mejor ponerlo por colores, a lo mejor ponerlos en cajitas, etcétera. Hay muchas alternativas que se pueden utilizar para que no se confundan a la hora de tomar el medicamento. Planificar por día o durante toda una semana. Algunos que ya manejen las aplicaciones, también hay recordatorios para saber a qué horas me toca el medicamento, ¿sí? Hay que estar revisando continuamente los cambios en las medicaciones, porque a veces en cada consulta, cada 2 o 3 consultas me cambian el medicamento, entonces hay que actualizar esa lista, ¿sí? Algo bien importante que debemos de tomar en cuenta, que debemos de hacer una valoración, es en la prescripción de las insulinas. Ojo, aquí mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces prescribimos la insulina o el médico prescribe la insulina, pero no nos ponemos a pensar o no valoramos el entorno. Es decir, le van a decir, te vas a aplicar 20 unidades en la mañana y 20 o 5 por la noche, pero no nos preguntamos si este paciente ve bien, si a este paciente escucha bien, si tiene la capacidad de preparar la insulina, no le decimos cuáles son los sitios de aplicación, no le decimos qué hacer en el caso de que se nos olvide o de que nos apliquemos insulina además, eh, cómo desechar todos estos punzocortantes, dónde debo de dejar la insulina, dónde la debo de guardar, cuánto tiempo dura la insulina una vez abierta, cuáles son los sitios de punción y de rotación, cada cuánto tengo que rotar estos sitios de insulina. Entonces sí tenemos que valorar toda esta parte para poder prescribir las insulinas. Si el paciente no es capaz de ponerse la insulina por sí solo, necesariamente tenemos que recurrir a las redes de apoyo. En este caso son a veces los familiares, los hijos, el esposo, los sobrinos, inclusive a veces hasta las amigas se convierten en esas redes de apoyo. Y entonces hay que capacitar también a la red de apoyo o a su cuidador primario para la aplicación de esta insulina, ¿sí? Que no nos dé miedo. A veces decimos, bueno, voy al centro de salud y me las ponen, sí, pero a veces el centro de salud nada más tiene un horario, sábados y domingos, ¿qué pasa con ellos? Entonces, y en los casos de urgencia, entonces necesitamos capacitar a un cuidador primario, a la gente que está junto con la paciente para la aplicación de la insulina. Es algo muy sencillo, pero que tenemos que valorar y que tenemos que aprender, ¿sí? Hablando del monitoreo, es importantísimo que ellos sepan cómo usar un glucómetro, cuáles son los dedos que me puedo funcionar, en dónde me puedo funcionar, cada cuánto me tengo que picar el dedo, dónde lo debo de registrar, qué hacer si tengo la glucosa alta, qué hacer si tengo la glucosa baja, a quién puedo acudir cuando algo se sale de control. Si estoy en el trabajo, ¿quién me puede auxiliar? Entonces, estas decisiones informadas las tenemos que platicar, no solamente con la gente del entorno, sino también en mi área social, en mi área laboral. ¿Qué hacer y reconocer sobre todo cuando la glucosa está abajo? ¿Qué hacer cuando hay episodios de hipoglicemia? ¿Cómo la debemos de medir? Para esto es importante que alguien que esté en casa sepa
primero que conozca las cifras de cuando la glucosa está baja y que sepa qué hacer. Asimismo, cuando la glucosa está elevada y que sepa qué hacer. A veces los síntomas se confunden entre la glucosa y la hipoglicemia y la hiperglicemia. Por ello es importante que cada uno conozca cómo es, cómo son sus síntomas. Se tienen que conocer para identificar, bueno, es que probablemente tengo la glucosa alta, probablemente tengo la glucosa baja, y contar siempre con un glucómetro. Esto nos va a marcar mucho la diferencia. El tener un plan de emergencias básico, todas las personas, y no solamente las que viven con diabetes, sino todas en general deberíamos de elaborar en conjunto con la familia un plan de emergencia para las situaciones de urgencia, si me pasa algo, si sucede, qué podría hacer, con quién tengo que ir, si reconozco mis síntomas y sé qué hacer, si reconozco mis síntomas pero requiero de ayuda o si dependo de los demás. Esto generalmente yo se los hago en un taller y es bastante fructífero porque se dan cuenta que de a veces no estamos tan preparados. El tener un botiquín de emergencia básico, sobre todo en estos tiempos que a veces, bueno, durante la pandemia que no pudimos salir, esto fue básico, tenerlo ahí a la mano. Sí, el kit de emergencia, glucómetros, pastillas, tiras, lancetas, guantes, etcétera. Qué importancia, porque de ello dependen muchas cosas. Sí, hablando de mantenerse activo, tenemos que valorar algo bien importante, es la agudeza visual. Yo no voy a mandar a una persona a hacer ejercicio si yo no antes valoré agudeza visual, agudeza auditiva, marcha y equilibrio, porque entonces en lugar de hacerle un bien, podemos hacerle un mal. En cuanto a la prescripción del ejercicio, tiene que ser, aunque vaya en un grupo, tenemos que ver cuáles son las capacidades que tiene como grupo, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, y la persona que lo esté llevando a cabo tiene que ser una persona calificada, que conozca de esto, que conozca cómo son las fases del ejercicio. Ujú. Tenemos que principalmente comunicarles a los adultos mayores estas consideraciones especiales, ¿sí? El checarse la glucosa antes, el decirle que no podemos hacer la actividad física en ayuno, que tenemos que monitorear nuestros niveles de glucosa, que hay que mantenerse hidratado, utilizar la ropa y el calzado adecuado, ¿sí? Entonces, importante que se valore todo esto. Eh, Como todos sabemos, el ejercicio nos va a ayudar a disminuir y a mantener en control las cifras de glucosa, las cifras de presión arterial, también va a reducir en aspectos importantes colesterol, triglicéridos, sobre todo pues el estrés, ¿sí? ¿Cuánto es el ejercicio que debemos de hacer? Mínimo 150 minutos semanales. Si hacemos 40 minutos diarios suficientes, puede ser caminata, pueden ser ejercicios de bajo impacto y como ya lo mencioné, hay que hacer una valoración. No todos los adultos mayores van a hacer esto. Hay adultos mayores que pueden hacer ejercicios con un poco más de complejidad. Hablemos un poco también de lo que es el autocuidado del pie, muy importante para evitar el pie diabético. Tenemos que hacernos como estas infografías que las tienen el CAIPAD, que es la clínica del hospital, del Instituto Nacional de la Nutrición. Es algo muy sencillo que les podemos ofrecer a estos pacientes para que ellos aprendan a identificar todos estos factores de riesgos. El corte de las uñas, el calzado, que algo muy también interesante e importante que debemos de comentarles es todo lo que deben de valorar, los factores de riesgos a identificar, ¿sí? Estos signos de alarma, los cambios de color, la humedad entre los dedos, estas ampollitas que aparecen. Entonces, todo esto, cuando aparecen, es un signo de alarma y tenemos que acudir con el especialista. A través de estas sencillas infografías podríamos decir cuáles son los pasos para evitar un riesgo de pie diabético. Y un pie diabético es una pérdida de la capacidad funcional en muchos aspectos, ¿sí? Eh, Algo que podemos identificar es la pérdida de la sensibilidad protectora, que cuando la perdemos tenemos ya el riesgo de presentar
pie diabético. Entonces, esto lo podemos hacer desde casa, pero necesitamos el apoyo necesariamente de su cuidador primario o de su red de apoyo. ¿No? El calzado, el cómo debemos de prescribir el calzado también se prescribe, cuáles son las características de este calzado. Hablamos de la parte nutricional o la parte del bien comer. Tenemos que valorar algo bien importante como son los gustos, las costumbres, la economía. Hoy en día la economía es un factor bien importante para que el adulto mayor pueda o no llevar a cabo una buena alimentación. Nosotros decíamos, ay, pues yo no tengo dinero para comprar esto, pero bueno, ¿con qué lo puedo sustituir? Tenemos entonces que sí valorar la parte económica, quién le provee de económicamente para comprar alimentos, si depende de alguien, de los horarios de los alimentos, si come solo, si come en familia, si él es el que cocina, si es independiente para cocinar o para comer, a veces ya no se es independiente para comer y tiene que esperar a que pues le apoyen para la comida. Algo tan sencillo como agarrar un cubierto, como partir la carne, ya no es tan sencillo, ¿sí? Qué fuerza motriz de lo que acabamos de hablar ahorita, si come solo, si come acompañado, todo esto lo tenemos que valorar. También tenemos que valorar la parte dental, si utiliza dentadura postiza, si esta está bien fija, si hay edentulismo. Uh-huh. Un método muy sencillo para explicar cuáles son las porciones de los alimentos, pues es este método de la mano que ya es conocidísimo por muchos de los pacientes y también como profesionales de la salud. Entonces, a través de esto podemos explicarle de qué manera, de una manera muy sencilla, cuáles son las porciones de comer. No hay alimentos prohibidos, solamente hay porciones alimenticias. ¿Sí? De la valoración dental, de repente la dejamos de lado, súper importante. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta si hay pérdida de piezas dentales, si hay serostomía, si ya hay problemas para la masticación. Entonces, tenemos que por lo menos cada 6 meses acudir con el odontólogo para esta valoración. Uh-huh. Tenemos otra cosa que valorar, el entorno y reducir riesgos. ¿Qué tan accesibles son los servicios de salud? ¿Qué tanto tiempo le cuesta llegar al servicio de salud? Podríamos decir que en un entorno urbano eso es fácil. Sí, para los que tenemos una movilidad adecuada está bien, pero si es un paciente que ya tiene problemas para la marcha, que es dependiente, ya no es tan accesible los servicios de salud. Ajá. Sí, hay barreras arquitectónicas dentro y fuera del hogar. A lo mejor es muy funcional, pero vive en un cuarto piso sin elevador y vive solo. Bueno, pues entonces ya no es tan funcional. Una vez al día quizá va a subir, a lo mejor hay días en que no va a subir o no va a bajar y se va a quedar en casa. Entonces, todo esto tenemos que valorarlos. Si hay auxiliares para la marcha, si vive en un departamentito en donde difícilmente se puede mover con una andadera, sobre todo ahora en los departamentos que cada vez son más pequeños, o que hay desniveles en las casas. A veces decimos, bueno, voy a construir una casa y le pongo un desnivel y le pongo otro, pero no nos damos cuenta que para cuando seamos adultos mayores eso ya no va a ser tan funcional, ¿sí? De los retos diarios que tenemos que hacer. Y bueno, la educación, por supuesto que va a ser la piedra angular en el control de la diabetes. Y entre más también tenemos que valorar la parte emotiva, la parte psicológica. Esto es sumamente importante. Si la parte emocional no está bien trabajada, pues nos va a, por supuesto, a dar en el tratamiento las cifras de glucosa, las cifras de presión, se van a ver alteradas. Podríamos hacer muchas cosas, pero también tenemos que trabajar mucho la parte de la salud mental. Y bueno, afortunadamente Ciclus nos puede ayudar con esta parte a través de los cursos, porque estamos trabajando esto de la comunicación asertiva y demás. Sí, tenemos que valorar, por supuesto, también lo que comentábamos, la esfera afectiva, ¿sí? La depresión, hoy por hoy se presenta mucha depresión en los adultos mayores que tiene que ver con la pérdida de la funcionalidad, con las pérdidas como es la viudez, de los seres queridos, la pérdida del trabajo, la pérdida del rol social, del rol familiar, ¿sí? Si estamos institucionalizados, si estamos recurrentemente yendo al hospital, si estoy confinada, vivo con la familia, pero solamente los veo por la noche, no salgo, ¿sí? La falta de estas redes de apoyo. Entonces, esto trae como consecuencia, por supuesto, una hiperglucemia sostenida y esto nos hace mayor riesgo de presentar complicaciones.
¿Quiénes son nuestras redes cuáles son las redes de apoyo? Hay económicas, hay apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, hay el acompañamiento institucional o familiar, y los institucionales son pues los clubs, las casas de día, los grupos de autoayuda. Y el adulto mayor tiene que ver con qué especialistas, pues con todos, con el educador en diabetes, con la enfermera, con los médicos especialistas, con los gerontólogos, con los geriatras, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también crear nuestra propia red de apoyo a través de cuáles de las sesiones educativas. Estas pueden ser en un club de día, pueden ser en un centro de salud. Puedo formar comunidad como ciclos con mis vecinas, etcétera. Me puedo convertir en un educador de pares también. El acudir a estos talleres que se ofertan en muchas ocasiones en los centros de salud, de manera privada, como en el caso de Ciclus, y a través de alimentación saludable, aplicación correcta de la insulina, el uso del glucómetro y del baumanómetro, de elaborar del plan de emergencia, del autocuidado del pie y de muchos otros talleres de comunicación asertiva. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar en un paciente con diabetes, de todo lo que tenemos que ver en el entorno. Y por supuesto, la educación en diabetes es la base fundamental en el tratamiento para lograr que una persona desarrolle habilidades y estrategias para su autocuidado. No hay otra, no hay otra, de verdad. Podrá haber el mejor médico, el mejor hospital, pero si no hay una buena educación, no va a haber cambios. Uh-huh. Y bueno, cuando se tiene diabetes se debe conocerla bien, pues será la compañera inseparable de toda la vida, para bien o para mal. Sí, diabetes y educación deben de ir ligados, es un binomio que no lo podemos separar. Y bueno, el abordaje, el carácter de cada persona, el cómo lo aborde, pues nos va a determinar muchas cosas. ¿Sí? Y bueno, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento. Lo hice de manera muy, muy rápida porque son poquitos minutos. Al hablar de diabetes y adultos mayores, un tema muy grande, muy complejo, pero que son, creo que, las partes más importantes que debemos de tomar en cuenta.